mundo del desarrollo personal y los negocios estaban íntimamente ligados. Preocupamos de, oye, mi comisión, mi salario, llegar a mi objetivo, y no tanto de que al otro lado del teléfono hay una persona y que si haces por mirar más sus problemas o necesidades, te va a ir mejor a ti como vendedor. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Hanbai. Soy Natalia Morales, líder de la vertical de Sales Growth Partnership, y vamos a tener conversaciones súper inspiradoras con expertos y apasionados de las ventas. Prepárate para aprender, descubrir estrategias únicas y sobre todo motivarte a llevar tu proyecto al siguiente nivel. Hola Fran, ¿cómo estás? Bien, ¿me escuchas bien? Te escucho perfecto, ya estamos en vivo. Vale, Muchas genial. gracias por venir a nuestro podcast de Hanbai. Es un honor para nosotros tenerte aquí con nuestra audiencia. ¿Qué tal estás hoy? Bien, hombre, contento también por la invitación. Cuando me lo comentaste, la verdad que fue un honor también. No, qué bueno, qué bueno. Nos encanta tener invitados interesantes que aportan tanto. Para quien nos escucha, Fran trabaja con nosotros en Hanbai como BDM. Entonces, Fran, cuéntanos un poco de tus labores, de tus funciones y qué es lo que haces en Hanbai. Bueno, pues al final trabajo desde el departamento de Sales Growth Partnership dentro del cliente Transporte García de la Fuente, y básicamente mi labor es generar negocio para el cliente, empezando desde cero. Me encargo de crear las bases de datos de clientes que encajan con las necesidades del servicio que nosotros ofrecemos, y que eso se convierta pues de oportunidades a nuevo negocio que genere dinero. Desde mi inicio, no sabía que quería empezar en venta. La verdad, yo empecé estudiando arquitectura. Pero ¿por qué empecé en el camino de las ventas? Porque sí que asociaba venta a desarrollo personal. Antes de las ventas me llamó el desarrollo personal. Experiencia, me enamoré de forma tóxica de una amiga con 18 años. Por suerte, en vez de fustigarme, oye, ¿por qué no me quiere ella como yo la quiero a ella? Me di cuenta que no me quería yo a mí mismo y que había algo que tenía que cambiar de esa relación. Entonces ahí caí en el mundo del desarrollo personal, y en general lo que me di cuenta un poco así de forma intuitiva, que el mundo del desarrollo personal y los negocios estaban íntimamente ligados, y que vender... Y para vender ya una de las cosas que luego me he ido dando cuenta con el tiempo, al final tratas con personas, y pues para lidiar con personas y vender tienes que mejorarte tú personalmente. Ya. Y entonces fue un poco lo que me llamó cuando decidí dejar la carrera de arquitectura. Me surgió la oportunidad de empezar a trabajar en Tecnocasa, que es una cadena de inmobiliaria que hay aquí en España, bueno, y también por Europa. Y bueno, y ahí fue, vi la oportunidad de que era duro, era también a puerta fría, pero sabía que de alguna forma iba a trabajar mis habilidades personales, y dije, pues por aquí. Y cómo me llama mucho la atención como esa relación que haces entre tu desarrollo personal y las ventas. Vale. A ver, con el tiempo me he dado cuenta como que las ventas creo que es una confrontación de dos marcos de creencia entre dos personas, y el que mejor las comunica entre ellas. Y el cómo está ligado entre ellos, porque al final el acto de vender, sobre todo para mí es vender, considero venta el que tú allí tocas la puerta de alguien que no te conoce de antemano y le ofrece algo, le encaja, y para mí esa es venta. Una venta inbound también es venta, pero entendamos a lo mejor que venta fría es como vendedor, expone a muchas inseguridades, al rechazo. No nos gusta el rechazo, y la venta conlleva rechazos, y que luego aparte uno que todos trabajamos por mantenernos y llevar algo, pagar nuestras facturas, vivir, y entonces cuando esa supervivencia depende de que la otra persona te apruebe, pues ya empieza a haber un juego muy extraño de validar. Quieres que te valide el cliente, pero si te valida antes él no eres atractivo. Entonces ahí hay un proceso que, como pues mucha gente también lo relaciona al ligar, tiene una necesidad pero tampoco la debe demostrar. Todo ese proceso claramente requiere que al final el tener confianza, ¿no? Y quererse a uno mismo, pero luego también saber mirar con los ojos del cliente, porque a veces, muchas veces lo que nos ocurre a los vendedores es que nos preocupamos de, oye, mi comisión, mi salario, llegar a mi objetivo, y no tanto de que al otro lado del teléfono hay una persona que está en su mundo, igual que tú, y que si haces por mirar más sus problemas o necesidades, te va a ir mejor a ti como vendedor. Esto habrá ido cambiando con el tiempo. Yo sí que es verdad que empecé en una escuela, tuve lo que te he comentado, empecé en Tecnocasa, pero luego con el tiempo también seguí vendiendo a puerta fría ONGs. Y en una empresa multinivel, que en la empresa multinivel, antes del producto, lo importante es reclutar a gente, formar a esa gente en venta, tú te llevas comisiones. Sí que tenían me enseñaron una base muy técnica a nivel de gestión emocional y de gestionar tu conversación. Y creo que hay muchos tips, pero creo que al final, a fin de cuentas, creo que un poco el tema de gestionar las expectativas. Que a veces creemos que para vender tenemos que estar en nuestro prime, súper motivado, alegre y bien. Y ya con el tiempo me he dado cuenta que he vendido cuando incluso
Me sentía mal, no tenía confianza en mí mismo, creía que lo que estaba haciendo no estaba bien, pero la cuestión es que lo que tú sientes no es lo mismo que la persona al otro lado. Está ese tema de comprender la expectativa de que, oye, si tú haces tu llamada y resultado, que claramente si lo haces mejor o peor, tienes un mejor porcentaje de conversión y necesitas esforzarte menos, que eso es otra cuestión, que al principio a lo mejor me esforzaba más y ahora con el tiempo necesito esforzarme menos para obtener los mismos resultados. Pero está un poco el tema de las expectativas, de que a veces llamamos a veces con miedo, de que va a haber mala recepción. Y esto lo aprendí también en la puerta fría. La gente cree que cuando le toca la puerta a un extraño te la va a lanzar y eso ocurre también, pero yo comía dentro de la casa de la gente, empieza a recibir que la expectativa de una interacción con alguien extraño no tiene por qué ser mala. Entonces, si tú en tu cabeza, por ejemplo, de hecho acabamos de tener una reunión escuchando la llamada de una persona en su primer día y la persona que nos ha escuchado es súper receptiva. Pero, ¿qué ocurre? Cuando tú haces una llamada fría es la expectativa de que el que va a ver detrás no te quiere escuchar, pero mentira. En esta llamada la otra persona estaba súper receptiva y eso ocurre mucho más a menudo de lo que muchas veces nosotros los vendedores nos contamos para no hacer la llamada. Es un poco, sobre todo para alguien que esté comenzando o no tanto, el tema de que tu expectativa es que de verdad la gente te quiera escuchar y que pueda haber buenas conversaciones, quita uno de los mayores miedos que es el tema ese del rechazo o de que me vayan a tratar mal cuando llamo de forma fría a alguien. Ya, de acuerdo. El mindset del vendedor creo que es el que marca la pauta para el resto de las llamadas. Buenísimo. Cuéntame un poco cuál ha sido como el mayor reto de pasar de un rol de BDR o de SDR a un rol híbrido como BDM. O bueno, Account Executive también fuiste en algún punto, ¿verdad? Sí, creo que el mayor reto es el cuando tú trabajas de SDR o BDR, el objetivo al final es solamente agendar una reunión. Puede ser, es algo bastante impulsivo, pero lo que ocurre cuando ya ahora me he enfrentado a un ciclo completo, te vas dando cuenta que todo el mensaje que haces en todo el mensaje, tiene que haber una coherencia en todo tu discurso, que comienza desde que yo agendo la reunión en esa llamada fría hasta luego lo que presento en la reunión o en el seguimiento. Entonces creo que el reto está en entender esa parte completa del proceso de la venta y hacerlo coherente. Cuando solamente tengo que agendar reuniones, ese es solo mi objetivo y si me mide solo sobre eso, son menos variables y mientras agende reuniones, durante un tiempo puedo a lo mejor sopesar si luego eso no se cierra o no, pero bueno, yo estoy cumpliendo mi objetivo. Cuando ya haces un ciclo completo, tienes que empezar a darte cuenta de cuáles son las objeciones, cuál es la percepción completa y bueno, y mantener una coherencia que se tiene que mantener en todo el proceso. Entonces creo que un poco es así la complicación. Y esa coherencia es un poco lo que tú veo que trabajas mucho y plasmas diariamente en tu playbook de venta. Cuéntanos un poco de la construcción de tu playbook, cómo lo cuidas, cómo lo actualizas y cómo lo haces parte de tu día a día. Pues sobre todo se actualiza con las conversaciones que se tienen con los clientes. Uno también en Hanbai con las herramientas que tenemos de inteligencia artificial, ya sea para escuchar las grabaciones de llamadas. Yo me escucho mis propias grabaciones o las transcripciones. Entonces el playbook, sobre todo ahora ya que estoy en una fase, por ejemplo, en mi proyecto no tan inicial, lo que me sirve es la información que te van dando los clientes de cómo vas reaccionando ellos a tu propio discurso y sobre eso vas recalibrando. Que hay empresas que a lo mejor dependen mucho de acciones de publicidad o marketing, pero el problema es que no se ve cuál es la reacción de la gente, pero cuando tú estás en llamada fría o en una reunión presencial y dices algo, ves la cara de la otra persona o te responde. Entonces esa información es la que luego te sirve bien para estructurar, oye, qué cosas le llama la atención, qué cosas les parece bien, qué cosas no le encaja, qué cosas se las tienes que explicar de otra manera para que la entienda. Porque a veces, por ejemplo, también ocurre que cuando vendemos tenemos tan claro nuestro sector, nuestro producto, los problemas que tiene, que creemos que diciendo X la persona va a entender se va a formar en su cabeza un desconocido la misma imagen mental que tenemos nosotros y no ocurre lo mismo. Para mí el tema del playbook, sobre todo ir nutriéndolo con ese feedback que vas viendo de la llamada y bueno, y luego también investigando a lo mejor por otra fuente. Lo principal es esa parte de entender que la llamada también se investiga. ¿Qué fue lo que te atrajo del modelo de Hanbai y cómo encajó eso como con tu visión profesional? Que dijiste, estoy alineado y quisiera ser parte de ese proyecto. Pues me llamó la parte de, bueno, yo ya he trabajado en diferentes empresas y proyectos y sé que el tema de las ventas es una complicación muy grande para muchas empresas, incluso aunque tengan mucho tiempo, hay algunas que realmente lo que ocurre con las ventas es que si tú no tienes control del proceso de venta, no tienes control sobre el crecimiento de tu empresa o estás a expensas de, oye, en clientes por el boca a boca, pero ¿qué ocurre si eso el día de mañana no ocurre? Me llamó mucho el ver que era una consultora en la que yo iba a trabajar como un consultor externo,
aplicando una metodología que se suele encontrar más en el mundo Texas Startup y que se estaba aplicando a empresas más tradicionales. Principalmente fue ese punto. Porque en una empresa, ya he trabajado también en startup o en una venta más consultiva, hay muchas cosas que damos por sentado que en una venta tradicional no ocurre. El tema de las ventas, que es un sector que es un poco cajón desastre, como empecé yo empecé sin ninguna formación, igual que caí yo en el mundo de las ventas, han caído otros tantos simplemente porque te tocaba, por pagar factura, y de ese paso o profesionalizarte, formarte, oye, que las cosas se hacen bien y no por lo que uno cree o ha escuchado. En ventas también ocurre mucho eso, las suposiciones o las intuiciones que uno tiene. Me llamo esa parte, de Ya. ver cómo parte más profesional del mundo actual de ventas aplicada también a empresas no tan tecnológicas y más tradicionales. Ya, y ahora que hablas como de tus experiencias previas, ¿qué diferencias notaste entre vender en una startup bien financiada, como en algunas de las que has trabajado, versus un entorno más bootstrapped o en crecimiento como lo es Hanbai? Vale, pues creo que al final un poco el tema de los incentivos, es decir, que al final en Handbuy nuestra empresa también busca rentabilidad. Hay cosas que ocurren y que creo que en Handbuy se sigue teniendo con los clientes, ¿eh? Que lo bueno que tienen las startups es que como hay dinero de por medio, bastante se incentiva el error porque además se da por sentado que hay que equivocarse para encontrar el acierto y no hay tanto miedo y si hay dinero de por medio bien, no hay problema por esas partes. El problema es que hay a veces que se pierde un poco el norte de, oye, sí, como hay que escalar y crecer en como acciones muy masivas sin ningún sentido o sin preocuparse a lo mejor de que haya una rentabilidad o un éxito detrás de por medio. Y entonces en Handbuy sí que veo un poco ese equilibrio. Veo esa mentalidad de, oye, es que hay que equivocarse y hay que hacer acciones masivas, pero con una idea de, oye, tenemos muy clara que detrás y tiene que haber una rentabilidad por detrás bastante clara. Bueno, Fran, hemos finalizado como nuestro primer bloque, un poco de tu historia, de tu evolución como BDM, como BDR, como SDR, como Account Executive. Ahora quiero que hablemos un poquito en este segundo bloque de la venta desde adentro. Cuéntame, ¿cómo abordas la prospección en frío? ¿Tienes algún ritual, alguna metodología personal que te funcione especialmente bien ya en todos estos años que hayas dicho? Sé que no hay una fórmula mágica, pero de pronto algo que tú hayas percibido que genera bastante. Yo la venta la veo, y así fue como lo aprendí en La Puerta Fría, es como lo veo como una obra de teatro improvisada. En una obra de teatro todos los personajes saben cuál es el guión y lo que hay que decir, pero está la parte improvisada porque la cosa es que yo me sé mi papel, pero el interlocutor del otro lado no sigue un guión. Claramente tú como vendedor y estás hablando de lo mismo y del mismo tema, te vas conociendo como las respuestas típicas que te van a decir en el otro lado. Por eso puedes como empezar hay como una serie de caminos que sabéis respuestas que van a ocurrir. Entonces, por eso el tema de como un teatro e improvisado. Una de las cosas importantes al principio, la primera parte de la llamada sí que veo que es la parte de tener un guión. Entonces creo que hay una parte sobre todo de tener claro que hay al principio un guión y que a veces se piensa que por tener un guión uno va a sonar más enlatado, pero tú ves una película y el actor que te emociona en la película se sabe ese guión de memoria, se lo ha memorizado e igualmente te emociona. Hay que darle cariño, tono de la actitud, pero yo digo todas las frases, mi guión todos los días y no por ello sueno más enlatado, sino simplemente es como que cada vez lo tienes que hacer bien. Me gusta mucho eso que dices de la improvisación. Y bueno, cuéntame también qué diferencias claves has notado entre vender un producto a vender un servicio. Lo tangible, es Sí. decir, la venta siempre vende un resultado. Digamos que en un producto, si como ese resultado está muy estandarizado. Si vende un producto físico, un pelapatata sabe el resultado. Ve muy claro la imagen de lo que hace el pelapatata, pero en el servicio, como hay un factor muy humano, no es solamente la imagen, sino también hay muchas cuestiones de la confianza que tú le transmites, porque la propia venta es parte del propio servicio. De hecho, la parte del diagnóstico, de sacarle la información, de hacer un buen análisis de la situación, vender, veo un poco esas diferencias. Hay cosas además que en los propios servicios se están mejorando continuamente. Los servicios los veo como menos estáticos que un producto. Si ya se ha llegado al product market fit y ese producto funciona, porque todo ya está muy. Pero en un servicio, como continuamente se está dándole una vuelta, qué procesos se pueden mejorar. Entonces, tener clara un poco esa parte, sí, es un poco donde veo a lo mejor la diferencia. Sí, sí, efectivamente, no es lo mismo vender un producto o un servicio, es mucho más emocionante y mucho más challenging vender un servicio. A esta pregunta, Ato, ¿tú venderías o tienes preferencia por el inbound, por el outbound, por el B2C, por el B2B? Hombre, a ver, a todo vendedor nos dice que todos nosotros tenemos inbound, pues perfecto. Pero es verdad que siendo real, no sé que depender de un inbound no me hace libre. Libre me refiero a que
No todos los proyectos o empresas están en un punto en el que a lo mejor tengan inbound o tengan los recursos, la capacidad o que acaban de empezar. Creo que en la venta de los procesos que generan más rechazo o que nos cuestan más es lo que te va a diferenciar más que con respecto a otros profesionales. Entonces, sí, por comodidad, si tuviese inbound, yo lo prefiero, pero prefiero tener la habilidad para no depender del inbound, porque si dependes de eso, estás un poco. Atado de manos, si no, de acuerdo. Sí, entonces da eso como la frase esa que dice de que el pájaro no tiene confianza porque la rama no se vaya a romper, sino porque tiene confianza en su ala. Pues como Ya. vendedor, si ya has decidido que vas a ser vendedor, creo que tienes que tener la confianza de que con un teléfono y un ordenador, aunque nadie te conozca, ni puedes generar una venta sin depender de acciones de inbound, que bueno, no siempre están en tus manos. Entonces, recomiendas que todo vendedor sea capaz Sí. de hacer outreach. Y de hecho, si me llevara a definición de vendedor de una manera extrema, diría que un vendedor es el que hace outreach, no es el que hace inbound. El que hace Ya. inbound es un despachador, pero no un Ya. vendedor. Sí que veo ahí un poco esa diferencia. Uno despacha y otro vende. Las introducciones, tal vez, el entrar en el preámbulo a la llamada. Como que el que te dé miedo a preguntar lo que tú quieres. Diría un poco eso. Tú al final en una llamada lo que quieres hacer es cualificar, hacerle una serie de preguntas para ver si cumple para no perder tiempo con alguien, cualificarle y hacerle esa pregunta, ver si tiene unos dolores. Pues veo que al principio los problemas es lo que cuesta preguntar por lo que queremos. Y entonces empezamos a preguntar, oye, ¿qué tal? Esto, cosas que, que en verdad no queremos preguntar o llevar la conversación a otro lado en vez de ir directo a yo te llamo aquí porque para ver si te puedo resolver un problema y vamos a hablar directamente de eso. No perdamos tiempo en otras cosas que para amigos todos tenemos fuera del trabajo amistades. Nos cuesta ser directos, ¿no? Un poco por lo que decías tú hace un rato. No tenemos el mindset correcto, entonces nuestro speech no fluye valga la redundancia, no fluye con fluidez. Le falta muchas veces ir al grano y ser directos y sin miedo a decir por qué estamos llamando. Es cierto, lo vimos mucho en las llamadas que hacemos. Bueno, cuéntanos alguna anécdota sobre alguna situación de venta compleja que hayas logrado destrabar y bueno, qué hiciste distinto en ese caso, o si es algo que se te ha presentado nuevamente, o si ha sido pues un caso único dentro de tu carrera. Sobre todo, por ejemplo, el hacer un vínculo y ver que había otra persona detrás. Pero bueno, es que hay muchas cuestiones que también es la confianza en uno mismo, conexión de voz. No es tanto el que le diga, sino el cómo se lo dice. Y ver que no le ves como una pura transacción. Normalmente cuando ves que te interesas por el otro parte y no le ves como un saco de dinero andante, normalmente ese tipo de objeciones sí que se van resolviendo solas. Bueno, porque una cosa es llamado en frío, que lo peor que te puede pasar es que te cuelguen el teléfono. Otra cosa es puerta fría, tocar una puerta literalmente. ¿Qué tal es esa experiencia? Yo creo que muchos vendedores le tienen miedo a tener que tocar puertas una por una. Yo le tenía y le tendría ahora mismo y es normal, pero me enseñó mucho. La parte de aprender mucho a trabajar la actitud, pero luego también es verdad que en una llamada ves como los dos extremos. Es verdad que me puedes lanzar la puerta, que te llaman a la policía, hay situaciones violentas también de la puerta fría, pero ves también el otro extremo. La conexión, te digo, ya sea ligar o sea acabar comiendo con la persona y haciéndote amiga. Una hora sentada en el sofá con él hablar. Eso el teléfono no te lo da tampoco, por mucho que quiera. Sí que puedes tener una conversación interesante, no llegar a ver a eso. Entonces sí que creo que me ayudó mucho, un poco lo que hablaba al principio, que creo que el problema a veces de los vendedores es la expectativa que nosotros tenemos mismos de qué es lo que puede ocurrir en una interacción comercial. Y la puerta fría sí que me enseñó, bueno, que había complicaciones, pero me enseñó también que al final somos personas que queremos tratar con personas y hay mucha necesidad de la soledad y el aburrimiento es uno de los mayores conversaciones mentales de la gente y por el mero hecho de estar ahí y darle esa conversación te van a recibir bien. Yo tengo ya una expectativa de que la gente hay gente que me quiere escuchar y no hay problema, aunque no me esperará de antes. Bien, bien. Vale. Fran, en Hanbai trabajamos con empresas que no tienen un entorno de ventas. Eso es como uno de los pains de Sí. nuestros clientes dentro de la vertical de Sales Growth Partnership. Cuéntame cómo crees tú que impacta el ambiente de ventas en la forma de lograr objetivos, hacer un buen discovery, hacer una buena cualificación. ¿Le ves pros y contras a tener un ambiente de ventas? ¿Cómo afecta, digamos, nuestra metodología
en ese proceso de creación de un departamento comercial, el tenerlo de una manera interna como lo tenemos aquí en Hanbai, en el cliente te refieres. Sí, ¿cómo influye el ambiente de venta dentro del performance de un vendedor? Pues a ver, al final ponte una transmisión de emoción, entusiasmo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que al final el vendedor tiene que aprender. A todo empresario que nos escuchara le encantaría tener un empleado que se autogestionara él mismo y que él solito pues sí, se gestione y cuando haya un problema ve que tiene que cambiar el chip y hacerse responsable de. No todos los vendedores. Hay algunas veces que tener un equipo en el que apoyarte te aporta. Lo que da, hay personas que son ejecutoras y hay otras que necesitan de una guía, ¿no? Lo bueno de tener un departamento como el que tenemos nosotros, que hay una gestión del ánimo que genera un ambiente que se contagia, propia gente empieza ya a vender porque está motivada, está rodeada de compañeros que están vendiendo, entonces la expectativa es que tú también vas a vender, porque una de las cosas que más cuesta, que me ha pasado es entrar en un departamento en el que está muerto, el departamento de venta está muerto y que tú te tienes que creer que es posible hacer ese cambio. Si entras ya con la mentalidad de que empiezas a ver que hay venta a tu alrededor, es totalmente distinto porque lo ves una Ujú, posibilidad. Entonces lo que crees, lo creas y se contagia exactamente. esa parte, sobre todo en una empresa que a lo mejor no tiene, que si requiere un servicio de consultoría de venta y demás, porque eso no lo tiene de antes, y lograrlo introducir dentro de la empresa, crear eso dentro de la empresa al principio es bastante complicado. Entonces, tenerlo fuera ya en un entorno que de por defecto en el que hay venta y proceso, sin lugar a duda creo que es una forma de transición para crear un departamento comercial genial, tanto Tal para cual. lo que es el empresario o el equipo directivo porque también además no solamente tiene una persona que rinde, sino también se nutre de una metodología que funciona, De porque acuerdo. hay a veces que no es solamente tema de habilidad, de metodología, y creo que eso sí que es uno de los puntos fuertes que hay en Handball, la verdad. Tal cual, sí. Muchas veces los directores comerciales tienden a minimizar la importancia del ambiente y realmente en Hanbai yo también lo he comprobado que estar rodeado de gente que está haciendo la misma actividad que yo y la está haciendo bien es motivador y se crea una sensación de competencia sana. Entonces, bueno, importante. Sí, Bueno, Fran, para cerrar nuestro último bloque, quiero que hablemos de tu visión, de tus consejos, de cómo del futuro. ¿Las blandas crees tú que marcan la diferencia en un buen vendedor? pues el tema de la escucha creo que es bastante cliché. Sí. Es muy cliché, pero porque muchas veces pensamos que creemos que lo hacemos y no es tanto así. Entonces es verdad que suena muy cliché, pero que principalmente, aunque todo el mundo dice que sí que escuchan, no todo el mundo, luego eso no sucede. Entonces, bueno, ya es una cuestión de ser autocrítico. También en el mundo de los vendedores, una cosa que nos ocurre en general es que no somos muy autocríticos con nosotros mismos. Y creo que a lo mejor eso sí que es una habilidad, no sé si se llamaría habilidad blanda, pero ser honesto con uno mismo, de escucharse las grabaciones y como si fuese otra persona y decir, oye, pues esto no está bien, esto lo debe hacer de otra manera, de verdad estoy aplicando esto que me han dicho mis compañeros cuando mejoramos. Creo que esa parte de ser coachable, ¿no? Totalmente. Y creo que en el mundo de las ventas no, porque nuestro trabajo es muy vulnerable, ¿no? El ego, la vulnerabilidad está muy expuesta. Sí, yo creo que la habilidad blanda sería esa escucha, pero esa parte de poder recibir crítica y mejorar. Sí, porque no te imaginas la cantidad de entrevista que hago yo de candidatos para nuestra vertical y lo primero que me dicen es que lo más importante es la escucha y cuando hacemos roleplays lo que hacen es hablar y tirarme el catálogo 2025 de cualquier producto y soy yo callada todo el tiempo. La teoría muchas veces la tenemos muy clara, pero es cierto que a los vendedores nos cuesta ponerla en práctica. Fran, cuéntame, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere comenzar una carrera en ventas pero no sabe por dónde empezar? ¿Qué consejo le daría? Creo que y una de las cosas que yo por las que he decidido continuar y decidí, porque yo aterricé en el mundo de la venta un poco por casualidad, pero luego he decidido que sea en mi labor profesional. Creo que uno de los buenos es el tema de que vender lo vas a hacer con independencia de cuál sea tu labor, vender lo vas a hacer en cualquier lugar. Entonces, aunque sea para hacerlo de forma transicional o que de verdad luego se convierta en tu carrera de por vida, creo que la habilidad base que vas a tener necesitar sí o sí del tratar con personas y que luego aparte lo bueno que tiene nuestro sector que respecto a otros que va a estar bien remunerado. Y el sector de las ventas es donde siempre va a haber dinero porque somos consecuencia directa de crear negocio. Por esa parte es genial, porque el consejo es para alguien que empieza por ventas, ¿no? Que tenga la expectativa de que lo va a hacer mal al principio
principio y que no se decepcione por ello. Y que si persiste, al final sale el resultado. Porque yo no, es decir, que es una habilidad, la venta es una habilidad que se puede aprender. Muchas veces está el cliché este del natural y verdad, hay gente que de forma natural sabe hacerlo bien, pero es que hay muchas habilidades técnicas y blandas que de verdad es simplemente práctica y mejorar y la cuestión es que a cuanto pasado un tiempo se ha hecho tu llamada o has tocado las puertas, ya y te ha observado y ha aprendido a... Es como un aprendizaje personal. Te levantas del no, y, vas mejorando, entonces tarde o temprano te harás bueno. Y eso es invertir en formación. Para mí al principio es eso. Ten claro que lo va a hacer mal, no va a ser agradable seguramente, pero va a haber uno, va a merecer, con el tiempo va a merecer mucho la pena los beneficios que eso tiene. Persistencia. Buen vendedor es persistente y es constante. Bueno, ya en nuestras últimas preguntas, ¿tú tienes alguna frase o algún mantra de ventas que te repitas a ti mismo? No sé si diariamente o cada semana cuando vas a empezar tus labores. Un mantra. A ver, los mantras sí que los voy cambiando un poco dependiendo de cosas que a lo mejor creo que vaya cambiando. Yo creo que una de las partes importantes es el tema de la visualización, que creo que igual que lo que verbaliza, por eso la importancia de controlar lo que dices, también es lo que controlar, aparte del lenguaje y que el tema del lenguaje, la mente funciona por imágenes. Tenemos conversaciones, sí, pero al final pensamos por imágenes. Entonces lo que nos ocurre muchas veces es que a veces pensamos en lo que no queremos en vez de lo que queremos, porque estamos diseñados para eso. No piensa en el elefante y que hay una vida y piensa en el elefante. Y entonces no ocurre eso, que pensamos en lo que no queremos. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final acabamos teniendo lo que no queremos, pero porque el objetivo, la imagen mental que le has planteado al cerebro es justamente lo que no quiere. Entonces, creo que como mantra y demás, esto sí que lo hago por las mañanas, diario. Así de referencia, libro Psycho-Cybernetics, y hago un ejercicio que se llama el teatro de la mente. Y es como el mismo principio que la gente hace cuando entras en hipnosis, que el hipnotizador lo que te hace es llevar el cuerpo y la mente a un estado de relajación en el que tu mente está más susceptible a cuando le da una afirmación o un comando que tu mente se la crea y actúa en base a ello. Por eso cuando dice tú ahora no tienes fuerza para levantar esta botella, no es porque tu músculo se atrofie y no tenga ahora la capacidad, es porque tu mente tiene la imagen ahora final de que no puede levantarlo y le manda señales contradictorias al brazo para que no se contraiga el músculo y no lo haga. Entonces es un ejercicio, bueno, primero de relajación, pero luego en el que me imagino siendo la persona que quiero ser, sintiéndome confiar. Me recuerdo primero momentos del pasado de éxito o en las que a lo mejor tuve una venta o me sentía pletórico o lo hice bien para recordar esa sensación y luego esa sensación proyectarla a una sensación de futuro. Y me veo pues eso, o cerrando una venta o teniendo la conversación como me gustaría tener o ya viviendo, digamos, la consecuencia de mi objetivo por las comisiones o el salario que tiene. Me quiero comprar X, me veo ya en el presente con ese algo. Y eso, y es una cosa que en verdad no me he dado cuenta, pero creo que es como el mantra que hago a diario un Bien. poco para ir bien luego al trabajo. También me gusta siempre, pues dentro de lo que he leído y lo que he estudiado, o cuando cambias tu lenguaje, tu vida cambia. No solo el lenguaje de lo que dices, no, el lenguaje de lo que piensas, que la mente es un objetivo teledirigido. Y cuando tenemos esa imagen, todo lo que hacemos, cada acción de nuestro día está dirigido a cumplir con ese objetivo. Pero el reto es saber dibujarlo bien y saber verbalizarlo correctamente. Sí. Muchas gracias, Fran. Y por último, ¿tienes algún libro, algún podcast o referente que te haya marcado en tu carrera profesional que nos quieras compartir? Sí, sobre todo hablando de ventas, yo que empecé sobre todo en una venta impulsiva, es decir, venta impulsiva al final son productos como el ticket es muy bajo, no hace a nada que le aumente el impulso o le hable un poco de beneficio a la persona, entre equivocarse y acertarse merece la tomación porque no pasa nada a la consecuencia de equivocarse. Pero una venta consultiva cuando venda empresa y el ticket grande, ahí las habilidades son distintas y no me valían las de la puerta fría. Y el libro que recomiendo es Spin, el método Spin. Además, a diferencia de lo que suele ocurrir mucho en el mundo de las ventas, fue uno de los primeros grandes estudios que se hizo de la venta consultiva con grandes equipos, de verdad para ver qué era lo que funcionaba o no. Y cualquier persona que quiera aprender a cómo plantear esa discovery question o cómo hay que plantear esas preguntas, el libro Spin, que es la metodología, SPIN, Spin Selling, sin duda para mí es la venta, para mí fue de la venta consultiva. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, por darnos todos estos consejos que sé que son supremamente valiosos para no solo quien está empezando, sino también está creciendo su carrera en venta. Hoy tuvimos a Francisco Durán, uno de nuestros cracks de nuestra vertical de externalización de ventas en Hanbai, Sales Growth Partnership. Te mando un abrazo, Fran, y muchas gracias por compartirnos tanta información valiosa. Gracias a ti, Natalia, por darme el espacio. Que Un tengamos un buen día. abrazo.